Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a La Palabra, el programa donde las regiones del país tienen voz. Soy Mariana Vélez y desde la ciudad de Medellín los acompaño con una nueva temática que tiene que ver con las artes escénicas, con el teatro como representación de nuestro país. Cali es una ciudad referente del teatro en nuestro país. Es por eso que vamos a comenzar este viaje llegando al Valle del Cauca, porque allí vamos a conversar con dos grandes mujeres que hacen parte del Teatro La Máscara, que en este año 2022 cumple 50 años de existencia. Y vamos a ahondar un poco en su historia, trayectoria y por supuesto en la importancia que tiene el teatro dentro de sus vidas. Mi nombre es Susana Uribe, directora del Teatro La Máscara de Cali, Colombia, un teatro que está cumpliendo 50 años en escena, toda una vida teatral. Y bueno, soy la directora artística y general desde hace unos años. Y más bien yo creo que el teatro, yo elegir el teatro, yo creo que el teatro me eligió. Mi nombre es Pilar Restrepo Mejía y pues soy no fundadora, sino cofundadora del Teatro de las Mujeres. El teatro para mí es todo. En esta vida yo creo que no me hubiera visto en otro espacio. El teatro tiene la posibilidad de ser uno y ser muchas personas, muchos personajes, y creo que eso es lo encantador. El bus llega a su destino, la terminal de Mocoa. El calor se derrama por el rostro de las viajeras, pese a que llueve a cántaros. Hay un maestro profundamente que admiro por su valentía, por su forma de hacer teatro. Se llama Eugenio Barba. Y cada vez que me he sentido muy perdida artísticamente, voy como a sus textos, a sus libros, y ahí encuentro unas respuestas maravillosas. Creo que él cambió mucho y aportó muchísimo a una forma de hacer teatro, y él es como mi gran referente también, que lo he perseguido por todo el mundo cuando he podido. Pero obviamente tengo unos referentes aquí, que son mi padre, que es actor, Gabriel Uribe, y mi madre también, fundadora del Teatro La Máscara de este espacio, y evidentemente pues ellos dos han sido mis maestros, y crecí en este contexto teatral también al lado de personas muy importantes, como con una gran fortuna de poder crecer al lado de Enrique Buenaventura, en el Teatro Experimental de Cali, con todos estos actores y actrices del TEC en los años 80. Muy cerca también del Teatro La Candelaria, de Santiago García, de Patricia Ariza, ministra ahora. Yo empecé a ir al teatro, que te digo, tendría 12, 13 años. Ver el Teatro Experimental de Cali con las obras que hablan de la historia del país, que era un teatro muy comprometido con la realidad, en el sentido de que nos hizo conocer la historia. Las Bananeras, nosotros vimos las obras, conocimos ese episodio a través del teatro. El teatro en Cali ha sido una fuerza muy grande y ha sido muy propositiva, y de hecho aquí nació con Santiago García y Enrique el nuevo teatro colombiano. El teatro, por ser un arte vivo, creo que esa es una gran diferencia, la posibilidad de poder experimentarlo día a día, aunque ya tengas una función que hayas hecho muchas veces, pero cada día puedes experimentar una sensación interna, casi como espiritual, diferente cuando te paras en el escenario y tienes ese contacto directo con la gente. Yo creo que eso es, digamos, el cine es maravilloso y la televisión también puede ser, pero el teatro tiene esa magia de ser único en ese momento, en ese aquí y en ese ahora. Creo que el momento actual de Colombia a nivel teatral está en un nivel muy alto.
a nivel de dramaturgia, a nivel de dirección, a nivel de actuación, a nivel de investigación. Somos súper investigadores, como cada grupo, cada colectivo tiene eso inmerso que es la investigación. Y eso se empieza a reflejar, digamos, en las propuestas escénicas, y yo creo que se está haciendo un teatro muy propio, se sigue haciendo un teatro muy propio, pero de una calidad impresionante y muy contemporáneo, que está hablando afuera bastante bien de nosotros. Un pescador me dijo que el río Cauca es un río misterioso y fantasmal, que porque puede hacer flotar en su corriente desde un perro o una vaca hasta seres que ya no podemos identificar. Nacía un poco como con los actores del teatro, actores y actrices del Teatro Experimental de Cali, y el TEC era su sitio de ensayo. Pero tuvieron muchas casas en San Antonio, en Miraflores, en el Libertadores. Hay que llenar mucho más de arte, de cultura, necesitamos mucho más apoyo gubernamental, y queremos invitarlos siempre que se acerquen a La Máscara. Este es su espacio, esta es su casa, y que vengan a ver las obras, que vengan a ver toda la programación que tenemos. Y desde Cali viajamos entonces hasta San Juan de Pasto, porque allí vamos a conversar en La Palabra con Andrés Cuervo, un artista escénico que ha trabajado con comunidades indígenas y ha creado en el teatro obras para acercar a las nuevas generaciones con su tradición oral. Estudié arte dramático en la Universidad del Valle. Uno de los lenguajes que más me interesaba, que incluso no se veían dentro de la academia, era el mimo corporal dramático o teatro físico y gestual. Y precisamente en el 2013 yo miré una exposición de máscaras propias de las comunidades Inga y Kamsha del Valle de Sibundoy, y encontré la máscara de un animalito muy particular que yo no conocía, no lo tenía muy bien referenciado, que era el cuzumbo. Y esta máscara yo sentía que me llamaba, ¿sí? Entonces invitó a que mi cuerpo vibre, y yo tenía ganas de quitarla de ese muro frío de la exposición y ponérmela en mi cuerpo y brindar mi cuerpo para que la máscara respire y pueda contar su propia historia. Fue a partir de esa experiencia que yo comencé a recorrer las comunidades que habitan en el Valle de Sibundoy, en Quinticocha para la comunidad Inga, en Tabanoc para la comunidad Kamsha. ¿Cómo ha sido este proceso de trabajar con los niños de comunidades indígenas? ¿Es diferente a trabajarlo con niños de zonas urbanas al estilo Pasto, de colegios que no pertenecen a comunidades étnicas? De hecho, una de las grandes diferencias y que es una de las cosas que yo agradezco en mi proceso personal es haber entendido que yo no podía colonizar las formas de pensamiento propio por medio del teatro. Entonces, la desobediencia, por ejemplo, es un valor. Entonces, entender esas dinámicas fue muy importante para mí, y es lo que genera ciertos cambios entre cómo se da una clase en una institución educativa en la ciudad de Pasto, por ejemplo, a cómo se trabaja en comunidad. Igual este teatro se hace desde un enfoque muy comunitario, y eso quizás cambie un poco las reglas del juego también. Lo que se busca es que el público también sea partícipe del proceso creativo, es darle al público también ese lugar. En ese mismo orden de ideas, digamos, no es la gran finalidad la obra, sino el proceso en sí mismo. Entonces ha sido muy bonito mirar cómo las y los guaguas se han acercado a los saberes propios del teatro, cómo ellos son testigos de su propio proceso, cómo sus mamás, sus papás, sus mismos compañeros y compañeras de colegio los miran en escena. Entonces hay otras dinámicas que van más allá de pronto de esa intimidad creativa que tienen los artistas, ese monopolio dentro de la intimidad creativa de los artistas, y el proceso creativo se vuelve mucho más generoso. Y de hecho, las mamás, los papás, los abuelitos, las abuelitas también forman parte de ese proceso de creación, de montaje. Una oportunidad para que los jóvenes se acercaran nuevamente a estas lenguas que por la globalización quizás estaban dejando a un lado. ¿Cómo fue ese proceso? Hay una historia triste que pues atañe a todos los pueblos originarios, pero llegaron la institucionalidad de una religión católica que de pronto no entendía la riqueza en su momento de mantener vivas las lenguas maternas. Está ese episodio que generó una herida muy fuerte.
Entonces eso es muy potente. Y una anécdota muy bonita que yo tengo es una de las niñas de este proceso de la Marrún asistía muy tímidamente a las clases. Ella era incluso una de las más grandes, que se sentaba muy tímida, que no jugaba, que no participaba, que estaba en silencio, y ya ella misma era la que estaba exigiendo ya hacer un montaje enteramente en la lengua inga, que es la lengua de las guaguas del resguardo inga de San Andrés, pues con la que montamos la Marrún. Y eso me llenó de mucha satisfacción, de mucha alegría. ¿Cómo le ha aportado el teatro a las comunidades indígenas? Hay una presentación de teatro, de cine, de radioteatro. Al final se hace una especie de evaluación con la misma comunidad, o sea, con las mamás, con los papás, con el taita gobernador o la mamá gobernadora. Pero además eso, el reconectarse con un orgullo de ser indígena, ¿sí? Un orgullo que de pronto la historia ha aplacado, nos da temor decir que somos indígenas. Son muy fuertes, incluso las mamás o las abuelas cuando recuerdan cómo fueron castigadas en los colegios por hablar en su lengua materna, todavía sueltan lágrimas. Entonces lograr hacer ese puente es muy, muy importante. Y además que es una riqueza magnífica para nosotros en Colombia, o sea, tenemos 68 posibilidades de decir ser o no ser. Es pues como el texto fundamental de teatro que lo dice Hamlet, entonces eso no lo tiene ningún otro país. Sumamente de acuerdo. Andrés, muchas gracias por brindarnos este tiempo y este espacio para poder hablar del proceso que has liderado. Mis aplausos y mis felicitaciones sinceras por todo lo que has hecho. Muy lindo y muy valioso, y sobre todo si es un trabajo con niños, seguramente que va a tener unas réplicas bien bonitas. Realmente aquí en los territorios uno encuentra unos poemas escénicos brutales. Hay unas niñas y unos niños que tienen un poder sobre la escena gigante y que ojalá Colombia se atreva realmente a encontrar y a mirar esos poderes. Sí, hay actrices y actores en nuestras comunidades que son, mejor dicho, un poder de la naturaleza total. Ahora bien, una de las manifestaciones que puede llegar a tener el teatro tiene que ver con los espacios urbanos, los espacios en la calle. Estamos hablando del teatro callejero, y para conocer un poco más al respecto, pues vamos a viajar entonces hasta la ciudad de Bogotá, porque allí vamos a conversar con el ganador del Premio Nacional de Dramaturgia del Ministerio de Cultura del año 2021, Juan Carlos Moyano. El grupo nuestro nace en 1988. Es un grupo estable, profesional, que ha forjado un camino, pero la experiencia teatral yo la inicio antes, desde 1975, cuando, siendo aún muy joven, me incorporo al elenco del Teatro Taller de Colombia, el primer grupo que escénicamente plantea la propuesta de una teatralidad en espacios abiertos. Lo que llamamos teatro callejero trasciende las épocas y ha permeado la cultura humana casi desde el origen de nuestra especie aquí en la Tierra. Quizá de las expresiones escénicas, mucho antes de que se le llamara teatro, es la más antigua. Actualmente, pues, en el mundo entero, las calles son protagonistas, como espacio social, como espacio potencialmente que da posibilidades artísticas. En las calles del mundo transcurre la historia del siglo XXI. Y el teatro es parte de una circunstancia que involucra la capacidad y la necesidad que tenemos las personas de expresarnos. El teatro a veces permite decir cosas que de otra manera no se pueden formular. Yo pienso que el teatro actual en Colombia, pues, no es uniforme, pero es bastante poderoso, tiene capacidad de convocatoria y asimismo es portador de símbolos, de signos.
Colombia, en un sentido, hay apoyo, porque indudablemente dentro de las políticas culturales, por precarias que hayan sido en las últimas décadas, ha existido reconocimiento y espacio para este tipo de expresión habitualmente marginal. Hay un grave inconveniente y es la normativa respecto al uso de los espacios públicos. A pesar de que eso no ha obstruido el desarrollo del teatro en espacios abiertos, sí lo obstaculiza de manera constante. Quizá una de las cosas que el sector teatral pide es que se desbloquee todos los requisitos que impiden muchas veces que el teatro siga siendo una expresión libre al aire libre. Que es muy importante permearse de arte, dialogar con el teatro, con la pintura, con la literatura, que somos un país que ha visto el derrumbe de sus héroes, la muerte de sus líderes, la incomodidad para realizar vidas de una manera satisfactoria. Y el arte, de alguna u otra manera, es un vehículo de comunicación que nos ha salvado de las prolongadas pesadillas políticas. No porque resuelva nada, simplemente porque aviva el alma y da la oportunidad de regocijarse descubriendo inquietantes reflexiones que casi siempre acompañan a las expresiones teatrales. En la música existen distintas agrupaciones que han decidido fusionar las artes escénicas con todo el universo sonoro. Sí, así es. El teatro, el maquillaje, el vestuario, las luces, todo un performance que hace parte también además de ese evento artístico que es un concierto. Para eso vamos entonces a llegar a la ciudad de Medellín, porque allí vamos a conversar con el vocalista de la agrupación Frankie Ha Muerto. Él es Fabio Garrido y nos va a contar por qué esa decisión de mezclar y de fusionar las artes escénicas con el rock and roll. Frankie Ha Muerto es una agrupación que se conformó a finales de 1989 y comenzamos en un estilo gótico. Entendíamos por gótico más desde la literatura que desde el género musical en sí, porque no teníamos casi noción de lo que era un género gótico en términos musicales. Más adelante descubrimos que había ya un género musical como tal que se producía a partir de acordes y notas musicales, que se denominó como gótico. Entonces empezamos ahí en ese género, conjugándolo con la literatura. Se vinculó más al tema social, al tema político y dio inicios también a unos personajes que con el tiempo fueron construyendo sus propios relatos sociales, políticos, culturales, económicos, artísticos. Cuando uno va a definir lo que significa el rock teatro, puede que tal vez esté haciendo una especie de redundancia porque en cierta medida el rock es teatral. Sin embargo, podríamos determinar que el rock teatro en sí mismo es una posibilidad de expansión sensitiva en términos escénicos de lo que un artista puede expresar con su música. Con Frankie ha sido muy interesante el proceso de maquillaje y de la creación incluso de los personajes, porque no se crea así nomás, sino que eso tiene un proceso de creación, sí. Nos cuentan sobre los personajes, la importancia y lo que se quiere lograr con cada uno de ellos, y llevamos como a la creación plástica o estética de cada uno de ellos. No fue fácil al principio, de hecho hubo insultos, como casi siempre cuando alguien propone algo nuevo que se sale de la norma, no es bien recibido. Inicialmente en alguna ocasión nos gritaron locas por el maquillaje que usábamos, como de pintarnos los ojos, los labios, todo eso, pero con el tiempo otros grupos también lo fueron asumiendo y se fue un poco haciendo más común
y pues se fue aceptando más. Pero luego de eso el tema generó, digamos que una posibilidad de amplitud artística y de creatividad en el rock y en la escena rockera de la ciudad para generar otras apuestas parecidas o un poco más osadas. El proceso por lo general es en simultáneo con el equipo de trabajo, sellamos para que el maquillaje no se vaya a correr con el sudor, se utilizan unas técnicas y digamos que unas nuevas tecnologías con aerografía, con productos cosméticos para que tengan la durabilidad pues, que se requiere en la escena y poder dar como toda esa transformación estética de cada uno de los personajes. A lo largo de la carrera musical de Frankie Ha Muerto, hemos desarrollado 5 personajes, cada uno prácticamente con un trabajo de los 5 que hemos hecho hasta el momento. El primero era el Frankie Ha Muerto, es un personaje gótico, oscuro, denso. Luego surgió un personaje un poco más social, dado pues como producto de la época, que se llamó el Señor X, un personaje propio de la época también, que era Juan Nadie, de la violencia social y política del país. Llegó el anciano rapado con navaja. Entonces el personaje indica qué es lo que se requiere en términos de maquillaje. Por ejemplo, el Frankie primero era más gótico, era un Frankie denso, oscuro, muy como vampiresco. Digamos que el reto es que ese maquillaje logre que la persona que nos vea descifre todo eso que estamos tratando de generar con estos personajes. Digamos que da pie a otros grupos musicales también como a tener como referencia a Frankie, porque Frankie ya lleva un buen tiempo en la escena, antes de que incluso Cromorama entrara también como a apoyar desde la estética, ¿cierto? Y todo ese rigor también desde el performance que se manifiesta en cada una de las puestas en escena, cada vez que hay un concierto, cada vez que hay una grabación de un video, hace notar también y refuerza más aún como la semántica de cada una de sus letras, la intención que se tiene con cada uno de los personajes y al mismo tiempo va marcando como una diferencia estética también que lo diferencia de otros grupos musicales. El mensaje que Frankie Ha Muerto le quiere llevar a las nuevas generaciones de artistas es básicamente a que trabajen sin temor a lo que pueda gustarle o no a los otros de lo que ustedes hacen y piensan. Segundo, que no se basen solo en el dinero, que en el dinero lo único que hace es convertirlos en empleados de los otros con su propio arte. Tercero, que hay que ser intrépidos, osados, hay que lograr hacer cosas distintas, generar ámbitos diferentes, incursionar en nuevos escenarios. Y cuarto, hacerlo con todo el sentir y con todo lo que ustedes quieran, independientemente de la opinión de los demás. No es necesario que los otros lo aprueben o no. Por el contrario, si se busca solo retribución económica, entonces te conviertes en el empleado posiblemente de los demás, y si tienes mucho éxito, pues tal vez te den el premio del empleado del año. Y de esta forma llegamos al final de este episodio de La Palabra. Ahondamos un poco más sobre el teatro como representación de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestras realidades. Soy Mariana Vélez y los invito para que nos veamos en otro episodio de La Palabra Conexión con Colombia.